Fundación Palar y National Geographic presentan Desenterrando el Pasado, el único podcast de arqueología, paleontología y mucho más. Este capítulo se llama Crímenes a través del tiempo, de las huellas del pasado a las sombras del presente. Podemos decir que los crímenes han sido una constante en la historia humana, reflejando las complejidades de nuestras sociedades. Tal vez no. Desde los primeros asentamientos hasta las metrópolis modernas, cada época ha tenido sus propios delitos y, sobre todo, sus formas de abordarlos. Aquí exploraremos cómo entendemos y estudiamos los crímenes del pasado y del presente y qué nos pueden contar sobre la naturaleza humana. Pero sin presión, ¿eh? Hoy, desde el Museu d'Arqueologia de Cataluña, nos adentraremos en este oscuro pero fascinante mundo de los crímenes, explorando cómo han dejado su marca desde tiempos antiguos hasta nuestros días. Y para ello contamos con dos invitados excepcionales y de lujo. Siempre lo digo, pero es que es verdad. Marta Caballero y Xavier Homs. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Me gustaría que os presentarais vosotros mismos. ¿Quién quiere empezar? El experto, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo soy Xavier Homs, soy profesor de prehistoria en la Universidad de Barcelona, doctor en historia desde el año 2014. Y bueno, ¿por qué me dedico a esto? Pues la verdad es que no lo sé. En la carrera de historia te vas metiendo a excavar, sobre todo cuando eres jovencito y tal, y después vas entrando en especialidad y te va gustando una época. A mí sobre todo lo que más me gusta es excavar yacimientos, y claro, en cada yacimiento es diferente y te encuentras con cosas diferentes. Y aquí es donde nos podemos encontrar a veces con algunos casos que podrían dar pie a lo que estamos haciendo hoy aquí. Sin adelantar nada. Bien, gracias Xavi, bienvenido. Marta. Pues no, lo mío igual no es tan glamuroso. Yo cuento crímenes pues sobre todo en YouTube. Favorezco siempre la narrativa dentro, escogiendo casos que, bueno, pues que tengan algo especial, que tengan algo que contar, siempre analizando la historia, siempre dando prioridad a las víctimas y pues dándoles su lugar. Y pues a eso es lo que me dedico y la verdad es que me parece fascinante por otro lado. Y ahora os hago la otra, que es la de rompehielos, que no os la había dicho, ergo. No la sabíais. Si pudieras investigar cualquier escena de un crimen de la historia, ¿cuál elegirías y por qué? Pues es una pregunta muy difícil. La verdad es que hay infinidad de casos de asesinatos o quizá enigmas en este caso, desde Julio César hasta Indira Gandhi hace como quien dice 4 días. Cualquiera de ellos sería muy interesante, pero sobre todo a nosotros nos encanta dedicarnos a intentar esclarecer lo que te encuentras en un yacimiento y hacerlo de la manera más alejada posible, porque claro, nuestra mentalidad actual no tiene por qué ser la mentalidad del pasado. Y quizá no te puedo decir uno, te puedo decir muchos que te vas encontrando o incluso que lees en bibliografía, que no necesariamente nuestro. Bien, o sea, la lista es extensa en demasía. Bien. Y Marta, ¿hay algún caso antiguo que te intrigue especialmente y que te gustaría analizar con herramientas actuales? Sí, hay varios, pero yéndome lo más atrás posible, claro, cuanto más atrás, al final yo me dedico a buscar dentro de los periódicos digitales, revistas y tal, entonces, claro, tampoco todas las herramientas que puede tener dentro de un yacimiento, entonces sí que me tengo que valer de cosas que contaron en su día, ¿no? Gente documentada, los periodistas. Entonces, para mí sería el crimen de los Galindos. Esto sucedió en pues en un cortijo y asesinaron a 5 personas de una forma brutal en Sevilla y siempre ha habido tantísimas historias paralelas de qué es lo que sucedió y tanta contaminación dentro del caso que si ahora se quisiera contar, o mejor dicho, investigar, claro, como en España pues tenemos lo que prescriben los casos, ¿no? O sea, lamentablemente ese caso está más que prescrito. Pero si pusieran medios quizás, igual sí que se podría saber lo que sucedió. Ahora tengo curiosidad por saber esto de este caso. Oh, Dios, el morbo es real. Bien. Vamos pues a los crímenes del pasado. Xavier, vamos a llevar a nuestra audiencia a estos tiempos. ¿Qué evidencias arqueológicas tenemos de actos violentos o criminales en sociedades prehistóricas? Por supuesto que hayas trabajado tú, no todas las que existan, si no hace falta. Bien, no, nosotros tenemos casos contados quizá, pero gracias a dar clases, y a mí me interesa mucho hablar muchas veces de violencia, sobre todo en la época que yo trato, que es el Neolítico, que es hace unos 7.000 años aproximadamente, me interesa mucho hablar de la violencia como un algo cultural y social también.
cómo las sociedades se relacionaban entre ellas, cómo los grupos, incluso la violencia dentro de un mismo grupo. Y es una manera de hablar a los estudiantes que quizá a veces les interesa un poco más tocar estos temas que aparentemente pueden parecer morbosos, pero no tienen por qué serlo, sobre todo cuando le das ese cariz un poco más social. Ujú. Entonces, ¿hay alguno en concreto que levante pasiones? Hay muchos, a ver, desde Satal Huyuk, que parece que están ya en Turquía hace 8.000 años o 9.000 años, que parece que incluso ajusticiando a algunas personas, pero después en el Neolítico centroeuropeo, en el Neolítico antiguo, hay casos de matanzas colectivas de gente, a veces se mata toda una población, a veces se mata solo a una parte de la población, encuentras que hay hombres y hay niños, por ejemplo, pero faltan las mujeres jóvenes en edad fértil, con lo cual Ups. probablemente se las llevaron. 2 más Aunque todo 2. esto es muy difícil a veces porque lo hacemos desde un actualismo, lo que nosotros pensamos en la actualidad, y es difícil interpretarlo, pero hay infinidad de casos en la prehistoria, sobre todo en lo que yo me dedico, en Neolítico, donde se dan este tipo de casos. Esto es una pregunta totalmente a tinte personal y tal vez la quite, pero yo te la quiero hacer Dispara. y me voy a quedar tranquila. ¿Crees que podríamos decir que el Neolítico es una época de especial violencia o que destaque por su violencia en contraposición a periodos anteriores? Tenemos casos en el Paleolítico ya de violencia, tenemos casos en el Paleolítico incluso de canibalismo, pero es verdad que en el Neolítico quizás se dan algunas características especiales. Por ejemplo, que empieza a haber excedente agrario, es decir, una comunidad quizá tiene excedente y los vecinos no lo tienen y saben que los otros sí lo tienen. Por ejemplo, o unas tierras mejores para cultivar o un rebaño mayor, Más lozano. más lozano. Entonces, quizás sí que se dan estas características para las cuales o por las cuales un grupo pueda tener intereses sobre los bienes de otro grupo. Con lo cual, esto ya es muy actual, de hecho. Esto, la verdad es que es algo como muy de hoy en día, pero sí se dan muchos casos en el Neolítico. Ujú. El nacimiento de esto es mío genera algunos Probablemente. problemas, ¿no? Correcto. Interesante. ¿Cómo determináis los arqueólogos si una muerte fue accidental, natural o intencional en contextos antiguos? Bien, las muertes accidentales seguro que se produjeron. Hay casos a veces que te encuentras en una cueva a un solo individuo, quizás se quedó ahí perdido, no pudo salir y se murió como pudo y ya está. Pero son normalmente difíciles de determinar. Tenemos, después, las muertes naturales seguramente son la gran mayoría. Gente mayor, por ejemplo, que llegaban a edades incluso avanzadas en muchas ocasiones. La gran mayoría de muertes debían ser naturales, evidentemente, ya fuese gente mayor. Individuos infantiles que muchas veces morían antes de los 5 años por la crisis del destete. Entonces hay mucha muerte natural en este sentido. Y también las hay que claramente no son naturales. Y la manera neolítica de matar que más se documenta es con golpes de hacha en la cabeza. Con lo cual, cuando tenemos esa evidencia, pues claramente esa persona probablemente no se cayó encima del hacha, con lo cual... Perdón, que se me ha caído el hacha. También tenemos a veces incluso flechas clavadas en huesos, pero no todas las flechas a veces se clavan en un hueso. A veces te puedes encontrar un individuo con una flecha... Claro, nosotros encontramos solo los huesos, lo puedes encontrar con una flecha en el espacio de la barriga. Claro. Pero ahí no puedes saber realmente si la tuvo clavada o si ha caído después ahí, no lo sabemos. Entonces, la manera más fácil es cuando hay una lesión traumática en un hueso, ya sea con una flecha, ya sea con un golpe, etcétera, etcétera. Interesante. Y, claro, básicamente es hachazo en la cabeza, probablemente asesinato, ¿no? Probable. Golpe en la cabeza de otro tipo, a lo mejor A lo mejor ser. podrían ser accidentales, claro. Una cosa que muy interesante es cómo se estudian las lesiones, ¿no? Antemortem, perimortem, postmortem. Y ¿podrías explicarnos esto un poco de cómo lo utilizáis? Un poquito, a veces es fácil verlo, sobre todo hay lesiones antemortem, por ejemplo, ahí tenemos un cráneo con unas trepanaciones, que además creo que es de las minas de Gabá, creo, Dios que muchas mío. veces cuando se hacían estas trepanaciones, que no eran violentas, era un ejercicio, podemos decir que quirúrgico, quizá para la salud de esta ¿En persona, lo que serio? sea, y se hacía abrasando normalmente, etcétera, etcétera. O sea, el dolor. Pero hay muchas veces que este hueso recrece, con lo cual sabemos que esta persona se mantuvo viva durante mucho tiempo. Incluso a veces está asociado con el consumo de adormidera, de opiáceos. De droga. Se les daba algún tipo de analgésico Estoy para flipando. superarlo, para superar este dolor, etcétera, etcétera. Y en muchos casos sobrevivían. Después te encuentras trepanaciones que hicieron el agujero y Y chao.
Chao, chao. Caput. Claro. Entonces, esas puedes ver cuando ha habido supervivencia, gracias a si el hueso ha recrecido. A veces hay lesiones, por ejemplo, las clásicas lesiones, las que denominamos las heridas de parada, la fractura de parada, que es la que instintivamente haces en tu brazo no útil, digamos, en mi caso sería el izquierdo, que es para defenderte, que es de manera instintiva, Ujú. gracias. Entonces, muchas veces se fracturan el cúbito y el radio, y como no tenían conocimientos como actualmente, se acababan fusionando juntos. ¿De acuerdo? Y esa persona se mantuvo viva muchos años, pero con el cúbito y el radio, nuevamente de su brazo opuesto, fusionados de otra manera. Quizá Ujú. con dolores al principio y después supongo que ya más cronificado y fue tirando. Y después, claro, hay las lesiones que ya ves que no tienen supervivencia, que el hueso está perfectamente fresco, etcétera, etcétera. Y después incluso hay marcas de mordeduras, marcas de corte, que significa porque en la prehistoria también se da muy a menudo, y no tiene que ver a priori con la violencia, se dan muchos casos de desmembrar los miembros, desmembrar los cuerpos, quitarles la piel, las vísceras, todo. Y era parte de los rituales funerarios, muchas Oh, veces Dios. para reducir los cuerpos, para hacerlos más pequeñitos. Está guapo. Se me ha muerto el padre. Guau. Vamos a desmembrarlo y despellejarlo. Pero para meterlo en una tumba o algo. Tengamos en cuenta que actualmente, yo se lo explico en clase cuando también me hacen cara así un poco de humor. Como la claro. que hemos hecho nosotras, Sí, ¿no? sí. Pero es muy interesante porque al fin y al cabo nosotros metemos a nuestros familiares difuntos en un nicho. Sí, claro. Ya Y es tú un metes a poco- tu abuela, por ejemplo, que ha muerto hace un mes, o bueno, 3 días. Pero si te das cuenta, los operarios normalmente tienen una bolsa que echan al fondo. Ahí probablemente esté tu abuelo. Y probablemente en esa bolsa también esté tu tío abuelo que murió 5 años antes. O sea, que esa práctica, hombre, nosotros no los desmembramos ni tal, pero sí que todos los huesos los Los vamos acumulando. reduciendo y los acumulamos. Y cuando ya no hay sitio, porque vienen más familiares, se coge todo y se mete en la fosa común del cementerio de turno. Entonces es una práctica que puede parecer extraña, macabra incluso, Ya. pero era muy común, estaba muy extendida. Claro, en el futuro, en plan, que esta peña metía a sus muertos en cajas. ¿Qué les pasaba? En cajones. ¿Puedo hacer una O sea, pregunta? Sí, claro. Pero entonces ellos tenían ya lo que nosotros entendemos como un cementerio. Sí, en muchas ocasiones hay necrópolis, hay cementerios, y en otras ocasiones se enterraban, que esto es aún una cosa más interesante todavía, debajo de las propias casas. Lo que se dice del cementerio indio debajo de la casa, por eso está maldita. Ahí, Pues el abuelo, la abuela. ahí tendrías todo tu santuario, sería tu propiedad. Ahí ya estarías completamente anclado, porque claro, cuando piensas que una persona, una familia está metiendo, aquí también he hecho el concepto familia. Esto, Ya. Quién sabe qué envergadura hubiera tenido, claro, ¿no? pero entonces te das cuenta que si los están metiendo debajo de su comedor, Ujú. primero al último lo ponen entero, pero después tienen una fosa donde van metiendo a los más antiguos, los desmiembran y los ponen ahí. Entonces estás claramente anclado a esa casa. Esa casa ya es tuya o de tu familia. Claro. Con lo cual aquí ya estaríamos avanzando no de poblaciones más paleolíticas, que son más de moverse, etcétera, etcétera, sino de poblaciones que están claramente ancladas en un sitio. Es una Y- forma de ver el sedentarismo, Claro. ¿no? Apareciendo, ostras, detalles. Los arqueólogos hacen unas asociaciones que al resto de mortales nos podrían parecer extrañas, pero que realmente son muy lógicas. Bien, y ¿puede la arqueología mostrarnos de alguna forma sistemas de justicia o castigo, incluso en comunidades prehistóricas? Bien, prehistóricas, claro, no tener escritura es difícil y sí que hay a veces ejecuciones que parecen que sistemáticamente, ya lo he avanzado, sean ejecuciones. Hay en yacimientos o fosas donde toda la gente tiene los golpes en el mismo sitio y nuevamente por detrás, como si estuviesen arrodillados antes de haber sido ejecutados, digamos. Pero los ejemplos más clásicos los tenemos en el Códice de Hammurabi, por ejemplo, y hay alguno anterior, que ahora no recuerdo, entre el 2100 y el 1800 a.C., que está perfectamente estipulado una serie de castigos controlados. Es decir, antes solo existía la venganza. Si tú me haces algo, yo me vengo y puedo descontrolar esa venganza. Pero a partir de la creación de estos códigos, se estipulaba muy bien cuál era el castigo. Es lo que entendemos como la ley del talión, el ojo por ojo. Mm. Entonces, esa es la manera de controlar el castigo. Puede parecer muy brutal, pero si un arquitecto te hacía mal la casa y te morías dentro, mataban al arquitecto. O moría tu hijo, mataban al hijo del arquitecto. Puede Ostras. parecer muy brutal, pero una manera de La justicia controlar. de ese momento, claro. Ya es un control Y si- respecto a la venganza Total. indiscriminada. Y si eso que ya se hacía está escrito en el 2100 y a 1800 a.C., que podríamos decir que es la protohistoria, ya había escritura,
Pero si lo estaban haciendo significa que mucho antes ya existían códigos. Lo que pasa es que no están escritos porque no existía. Entonces es muy probable, por ejemplo, en Çatalhöyük hay lo que parecen algunas personas. En Çatalhöyük se entierra todo el mundo debajo de las casas, de sus casas, en teoría. Pero hay dispersos por el yacimiento, otros que no. Algunos están decapitados, en sitios como de paso, digamos. Entonces, quizá fueron ajusticiados. ¿Qué ha pasado? Quizá no. No lo sabemos. O quizá Todos son eran gente de preguntas. fuera que no tenía ni casa ahí, con lo cual Claro. claro, Eso son podría cuestiones ser completamente abiertas. el homeless de la época. Jolín. Vaya, es que realmente la mala pata de los arqueólogos es que hay muchas más preguntas que respuestas en general. Constantemente. Pero También, que, también es la parte buena. pero qué preguntas, ¿eh? Madre mía. Bien. ¿Y qué desafíos podrías decir que enfrentáis cuando queréis interpretar esos crímenes? Sin caer claramente en presentismo, en anacronismos, en... Pues básicamente el hecho que todos los que estamos aquí sentados creamos más o menos, tenemos una educación judeocristiana y tenemos una manera y una mentalidad de pensar, practiques o no practiques, pero estamos criados así. Entonces es muy difícil que nos alejemos de esto porque no sabemos exactamente. Evidentemente se castigaban robos, se castigaban violaciones, se castigaban asesinatos, pero no sabemos exactamente si la motivación era la misma, si su mentalidad era la misma, porque tenían otro sistema religioso, mágico religioso, como queramos llamarle, diferente al nuestro. Con lo cual es ¿Cómo muy, abordar? muy difícil. Lo interesante sería intentarlo hacer de la manera más aséptica, básicamente centrándonos en los datos más científicos Las y más evidencias. asépticos posibles, lo más evidente que tengamos, y no hacer valoraciones. Lo que pasa es que, claro, siempre tienes que interpretar de alguna manera en los artículos que escribimos, y entonces es, supongo, donde caemos en este tipo de pecados. La subjetividad, Correcto. bueno, pero todos Pero es lo somos que toca y es lo que nos piden, incluso cuando damos clase. Tú no puedes explicarle a los alumnos de primero o de segundo, cuando sea, unos datos tan asépticos sin interpretárselos, porque se quedan con cara de... Claro. "¿Y esto, Gracias. claro, ¿y esto qué me quieres decir con esto?". Entonces, pues... Claro, claro. ¿Y hay algún caso en concreto que a ti te haya parecido particularmente fascinante y que te tenga aquello, típica cosa que de vez en cuando estás haciendo alguna labor del hogar te viene y dices, ¿y esta Hombre, cosa hay uno que cómo?". cuando explico siempre es el que gusta más por extraño y porque ese sí que se nos escapa a nuestro entendimiento y a nuestra comprensión, podemos decir, que es un yacimiento en Alemania que se llama Erxheim, que es un gran poblado y tiene unos fosos en el perímetro, pero en esos fosos están rellenos de restos humanos. Hay al menos, por ahora se ha excavado la mitad y hay ya unas 500 personas Madre de Dios. mezclados con restos de animales y todos tienen marcas de mordiscos, de cortes, tanto hombres, mujeres, niños, porque hay toda la demografía completa, mezclado con animales. Hay incluso cráneos copa, estos famosos cráneos copa vikingos que servían para beber la sangre de los enemigos, etcétera, etcétera. Joder. Pues esto ya está en el 5000 y pico antes de Cristo, en la zona del sur de Alemania. Y ese es interesante, no solo porque canibalizaron y probablemente descuartizaron a toda esta gente, sino porque cuando se ha hecho unos análisis que se llaman de estroncio para ver de dónde procedían, mucha de la gente de ese yacimiento que está ahí triturada, digamos, son de zonas muy alejadas de ahí. Y no se sabe por qué. Y se ha interpretado, los arqueólogos que llevan y arqueólogas que llevan ese yacimiento han interpretado que probablemente era un sitio de agregación, es decir, que las comunidades ya iban a centenares de kilómetros para ir a ese sitio, que debe tener algún significado, y ahí sucedían estos actos que probablemente ya eran como permitidos. Probablemente. Quizá todos iban a la comunidad, íbamos ahí todos ahí, y cuando llegaban se hacía suertes a quien le tocaba quedarse. Como rollo sacrificio. Es una opción, es de los pocos que no tenemos una comprensión o una interpretación de nuestro tiempo para poderlo explicar. Hay otros que dices, mira, aquí se llevaron a las mujeres nada fértil. En otros dices, Ya. aquí aniquilaron a todo el grupo porque querían su rebaño. Aquí hicieron tal o aquí hicieron cual. Ahí lo que hay es unas cerámicas de muy lejos y que el estroncio de los huesos dice que también viene gente de centenares de kilómetros y se estuvo haciendo durante 300 años. ¿Y hay gente de aproximadamente. ahí también? Sí, algunos. Ajá. Y hay cerámica de ahí, que es También. propia de ahí. Ujú. O sea, a lo mejor había alguien, un Claro, es rey que de la colina. Es la estructura, o sea, en sí es un poblado. Y son, Claro, vivía gente. son los fosos perimetrales de ese poblado que están rellenos de todos estos restos
humanos tan alterados, mordidos, cortados, mezclados con huesos de cerdo, tratados de la misma manera, por ejemplo. Por Dios. Entonces, pues es de los casos Walking quizá... Dead de Vecino, repente. vecino agridulce. El caso quizá un poco más llamativo porque aquí no tienes o le das a este tipo de interpretación de... Era un sitio de agregación que se hacía este tipo de festividad o se te escapa, no sabes darle una interpretación a este tipo de Bueno, yacimientos. ya sé que he preguntado yo, pero gracias por la... Ahora me va a atormentar a mí también. Wow. Leche. Muchas gracias, Xavier, por esta primera aproximación al pasado. Vamos a ir al presente ahora para más desgracias, porque son pocas. Marta, vamos a enfocarnos en este presente. ¿Qué te motiva a ti, personalmente, a adentrarte en este mundo del true crime? Pues supongo que entender la mente humana, o sea, comprender que hay gente que realmente es capaz de hacer eso. A la hora de contar un crimen, hago una selección. O sea, diría que donde más tiempo pierdo, por así decirlo, es a la hora de escoger los casos. Porque, claro, o sea, escojo casos que cuenten un poco o sean un segmento de la sociedad, ¿no? Y para mí es muy importante porque al final se ve reflejado completamente cómo está la sociedad dentro de los casos en general, ¿no? Que estoy contando. Y siempre me ha llamado la atención que haya gente que sea capaz de esto y me parece, bueno, esto es una reflexión que yo hago, que creo que no ha cambiado mucho el motivo por qué se mata. Quiero decir, casi siempre es amor, venganza y dinero. De ahí no suele salir demasiado. Y si tenemos para atrás, también, casi siempre. Entonces es como es muy llamativo que la gente sea capaz de hacer eso. Y además creo que todo el mundo somos capaces de hacerlo. Por favor, ¿por qué crees eso? Porque sí, porque si hablamos de venganza, si te tocan a un ser querido, no serás sí. capaz de matar. Oh, sí. Yo quizás por dinero, pues igual no me motiva tanto, ¿no? ¿Soy capaz de ir a la cárcel por dinero? No. Pero por amor, sí. Ya no estamos hablando de un accidente, sino de verdad un dolor intrínseco, interno. Yo creo que todo el mundo somos capaces y eso me vuela la cabeza, la verdad. Oh, sí. Ciertamente. Bien. Ya lo has perfilado un poco, pero ahondemos también un poco más en esto. ¿Cómo seleccionas esos casos? ¿Qué es lo que buscas específicamente en ellos? ¿O es muy mutable? A ver, teniendo en cuenta que sí que es verdad que tengo que reconocer que utilizo mucho la narrativa, o sea, para mí es importante, ¿no? La narrativa que le doy a un caso, entonces no suelo escoger casos donde viene un señor, mata a otra persona y chao, sino que hay un contexto. ¿Por qué? Porque siempre intento seleccionar casos donde pueda sacar suficiente información para hablar de la persona, de la víctima, porque para mí la estructura siempre es la misma. La víctima, qué pasó y ¿no? el por qué y el desenlace. De esta forma, creo que el true crime está mucho de moda, ¿no? A todo el mundo le gusta o le llama la atención, pero creo que se desvirtúa mucho si solamente hablamos del crimen. Porque por eso, mírate una película gore, ¿no? Pues estamos hablando de personas reales. Y si solamente hablamos del crimen, no hablamos de la persona, del vacío que deja, de las emociones, de si ha sido Hace nada estaba haciendo el guión de una mujer en Sudáfrica, se llama Alison Botha, que sobrevivió a algo brutal y hablaba de que sí, que es un final feliz, pero esa persona va a acarrear para el resto de su vida unos traumas y un estrés postraumático muy heavy, que creo que también es importante señalarlo, ¿no? Entonces, es un tema muy peleagudo, pero creo que al menos lo cuento como a mí me gusta entenderlo y como me gusta escucharlo, y esto no es divertido, esto no es para que te lo pases bien, sino también es para entender cómo la sociedad y que, pues la típica frase, ¿no? Si olvidamos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo. Entonces yo creo que esto hay que... Pues es una parte también de nuestra sociedad. Vale, voy a abrir el melón. No lo puedo eludir más. ¿Por qué crees que estamos tan fascinados hoy en día por el true crime? Yo creo que es, por una parte, porque es un puzzle, ¿no? Es muy relajante, como poco a poco vas poniendo todas las piezas, ¿no? Como que esa intriga. Luego creo que también hay una parte de que estamos viendo algo completamente terrible desde la comodidad de nuestro sofá. Estoy viendo algo horrible, morboso. Hay una parte de morbo, no lo vamos a negar, pero estoy aquí a gustito, ¿no? A mí no me está pasando.
Y una teoría que descubrí hace poco y que me parece muy interesante a la vez que triste es que, bueno, al menos hablo por mí, mi canal está compuesto por el 99% de mujeres y creo que tristemente es una forma también de que aprendemos, ¿no? O sea, yo sé que... O sea, yo duermo muy tranquila por las noches. A veces me lo preguntan en plan, ¿sueñas? No. Pero sí que soy consciente de lo que hay, de los peligros que hay. Y pues si voy a un sótano no, pues a un parque... No vayas a un sótano oscuro con una persona que te diga, entra en este Claro, sótano o oscuro. sea, por lo que sea. Claro, o sea, creo que soy más consciente y somos más conscientes de los peligros que hay. Pero yo O sea, creo tiene algo de educacional también, ¿no? Pero porque, pues, tristemente, pues, las mujeres hemos tenido también... No debe, o sea, quiero decir, el foco no tendría que estar puesto en nosotras, ¿no? Quiero decir, el foco tendría que poner en la persona atacante, pero hemos aprendido también a que hay que tener cuidadito, ¿no? En esta vida. Entonces, yo creo que también es un factor importante. El aprendizaje, ostras, esta no me la había pensado. Sí que la de la comodidad del sofá, como tú dices, ¿no? De, bueno, suerte que le pasó a él o a ella y no a mí. Es una cosa que puedo entender porque realmente hay algo quizá de catártico, ¿no? De decir, bueno, mira, ¿no? Dejamos a un lado el miedo, o sea, dejamos salir el miedo, dejamos salir nuestra propia violencia inherente, pero estamos en la comodidad de nuestro sofá, nos vamos a dormir y aquí no ha pasado nada. Pero lo de la educación, lo del vamos a aprender de esto, ostras, no lo había pensado. Vuelvo un momento sobre lo de, sí, ¿duermes tranquila por las noches? Totalmente. Dios, ¿no te afecta la sensibilidad? Hay casos que sí que me ha afectado, entonces me protejo. ¿Cómo ¿sabes? lo haces? Pues hay casos que no toco. Ajá. O sea, hay casos que la gente, a ver, por lo general la gente es muy morbosa y va a ir al caso más wow. Entonces hay casos que sí, casos como por ejemplo el de Funko Kuruta, que al final fue una chica que secuestraron y torturaron durante 21 días. ¿Por qué quieres saber? ¿Qué te voy a contar yo de ese caso? Toda y cada una de las retailas de las torturas, pues no lo voy a hacer, porque entonces me voy a tener mal cuerpo, me voy a encontrar mal, no tal. Entonces, yo te digo que paso mucho tiempo eligiendo los casos, pues porque haya una narrativa, ¿no? Aparte que también me gusta darle el plot twist, de repente te lo Espérate. giro para que a ti te sorprenda, claro. Oh. Sí. Yo tengo que decir que me he querido preparar bien para esta entrevista y he querido ver algunos, entonces soy incapaz. ¿No? ¿Te da Es que miedo? no puedo. Bueno, aquí ya os estoy confesando Bueno, como un poco todas de mis amigas, miseria, pero o sea, mis amigas no ven mis vídeos. me cuesta mucho. No sé, me hiere mucho la sensibilidad. Claro, casos ya como esto que mencionas, o algunos súper chungos, como lo de las niñas de la casa o alguna cosa Sí, así, yo ya... claro. Es que, bueno, es que lamento haber leído alguna vez algo sobre esto. O sea, de verdad, a veces por la noche estoy a punto de dormir y digo, oh, no, ha vuelto. Sí, Y no te puedo entiendo. dormir. No, a mí me pasa con las cosas paranormales, que ni siquiera soy bastante escéptica, pero me da muchísimo más miedo eso que un crimen, te lo juro. Y eso que trabajo con crímenes. Curioso, curioso. Y volviendo atrás, ¿cuál dirías que es un caso que sea como muy tótem para ti de decir, este es el tipo de caso que utilizo, o quizá el primero que encontraste de este estilo, que utilizas como plantilla o como decir, este sería el caso ideal si yo quisiera hablar de algunos casos, porque toca todo lo que a mí me parece que debe estar? Pues no sabría qué decirte. Es que cada vez me Mira, casos... bueno, a ver, es que esto es como muy generalista, pero... en los casos argentinos, de normal, estoy investigando justamente ahora, se llama el caso de una chica que asesinaron en su habitación en Argentina en 2007, si mal no recuerdo, que se llamaba Solange. Bonito nombre. Y es, bueno, es que Argentina, bueno, que no me mate la gente de Argentina, pero claro, es que ha habido tanta locura con respecto a los gobiernos y tal, y mucha corrupción a la hora de investigar, y creo que también tienen mucho don de palabra, que pues de repente viene un fiscal y te dice que las cosas son así cuando no son así y es una auténtica locura. De repente es un caso donde estaba dos chicas compartiendo piso, una chica fue asesinada de una forma brutal, ni siquiera se comprueba la temperatura de la persona, no se sabe exactamente a qué hora falleció y te dice, ha sido la compañera de piso, sin saber exactamente qué era así. Luego se demostró muchísimas otras cosas y resulta que le destrozó la vida, pues como por ejemplo, haciendo un símil que quizás sí que lo recuerdes, el caso de Dolores Vázquez, que es
bueno, que le destrozaron la vida, pues 3/4 de lo mismo le pasó a esta mujer. Entonces, son casos que dices, pero ¿cómo puede ser posible que destrocen la vida de una persona cuando no hay suficientes pruebas? Pero siempre te queda la duda, es que no está descartada del todo y me llama mucha atención eso. Los casos no resueltos me llaman mucha atención, aunque la gente los odia. ¿Por qué? Porque son inconclusos, ¿no? Desde el sofá queremos la comodidad de no hacernos preguntas. Si tenemos preguntas, nos dedicamos a hacernos arqueólogos que nunca las vamos a responder. El true crime no es así, ¿no? Claro, pues justamente porque no se resuelve el puzzle, que es la comodidad de decir, vale, pues ya es horrible, pero sí ha sabido los casos donde hay una justicia poética gustan mucho. Y cuando no hay una justicia y cuando se quedan abiertos y estás ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas, a mí me llama mucho la atención, pero a la gente no le suele gustar. ¿Y por qué te llaman a ti la atención? Porque le doy 1000 vueltas, sí que puede haber pasado. Saco mi inspector que tengo dentro de la cabeza, ¿sabes? Estoy pensando qué podría haber pasado. Quizá lo bueno al final es que no haya respuestas. Claro. A ver si vas a ser arqueóloga de corazón, mira, en me realidad, sin darte encantaría. cuenta. A ver si en realidad, ¿no? Yo aquí tenía puesta la pregunta de qué ha cambiado en la naturaleza de los crímenes desde épocas pasadas hasta hoy, pero bueno, ya nos has hecho aquí el spoiler de yo creo que no ha cambiado casi nada, ¿no? Las Bueno, motivaciones. No creo que haya cambiado nada. Sí que es verdad que si ves, simplemente, si ves algún vídeo de entrevistas de televisión de hace 20 años, que tampoco son tantos, hace poco me encontré con un vídeo de preguntando a los hombres qué pensaban de las mujeres y decían, no, pues de vez en cuando hay que darle unas hostias, unas cosas así. Y esto se decía en televisión, ¿eh? O sea, quiero decir que esto, no, en televisión no se escuchaba. Entonces ahí puedes ver la evolución que tenemos como sociedad y también se ve reflejado, pues, muchísimos más feminicidios, que antes, pues, la vida de una mujer no era tan importante. Ha habido casos como, por ejemplo, ay, ahora no me voy a acordar, pero una mujer que fue juzgada porque asesinó a su marido, luego se supo el marido todas las atrocidades que le hizo y finalmente fue absuelta. Claro, esas cosas pasaban porque las mujeres tenían que aguantar muchísimas más cosas que ahora, por suerte, no. Bueno, íbamos viendo también un poco, ¿no? Vamos a ir viendo. Pero sí, mejor estamos, no nos vamos a meter en ese berenjenal. Claro. Entonces, tú dirías que de alguna manera sí que cambian las formas de aproximarse a esos casos, pero las motivaciones internas que llevan a que se produzcan sí que son parecidas. ¿Te ha dado alguna vez la sensación de que un caso se había resuelto de una forma y tú tenías claro como, no, era el mayordomo, estaba claro? No, porque al final piensa que yo en la investigación que hago la hago a través de la documentación de otros. Puedo pensarlo en casos no resueltos, ¿no? O sea, casos de decir, wow, esto huele raro. Sí, hay algunos que vuelan rarito. Sí, hay un caso, el caso de la CAM, de un banquero que perdió la vida. Esto sucedió en Levante, con muchísimo dinero, una familia enfrentada y la matriarca apareció asesinada. Esto no hace mucho. Y todas las pruebas apuntaron a una persona. Yo hice un vídeo acerca de ese caso y tiempo más tarde tuve que rectificar diciendo, pues es que me he dado cuenta que según cómo investigas puede parecer una cosa u otra, ¿no? O sea, siempre hay que tener también un poquito de cuidado y responsabilidad a la hora de contar las cosas. Eso te iba a decir. Y sobre todo cuando las cosas cuando no están resueltos, el tipo de las fotos y todo eso hay que tener mucho cuidado y saber un poquito de leyes porque te puede meter en líos y puedes, hablando mal y pronto, joder la vida a alguien. En plan, mal y pronto, pero bien, por decirlo de otra forma. Claro, o sea, de alguna manera, como veníamos hablando también en arqueología, ¿no? Que esa subjetividad inherente al que mira los datos que son fríos, que son estáticos aparentemente, ¿no? Afecta mucho al resultado de lo que uno pueda esperar de él. Supongo que eso yo a día de hoy, y no soy experta de nada, pero lo he adquirido con el tiempo, ¿no? Al final te vas dando cuenta, era mucho más atrevida, antes era, bueno, voy con un poquito más de cuidado. Hablando un poco de responsabilidad, como venías diciendo, ¿qué papel crees que juegan los medios y las redes sociales en la percepción o en la difusión de los crímenes hoy en día? Pues es muy importante, pero tiene como dos bandos, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, el caso que te estaba contando antes de Solange, por los medios de comunicación, y mira que en aquel momento no había redes sociales, hasta 2007, las que había no tal,
le destrozaron la vida porque comenzaron a difundir bulos que eran mentira, ¿no? Por ejemplo, y esto pasa a veces, de repente escuchamos campanas y empezamos a difundir cosas que ni siquiera son verdad o muchas veces están sesgadas, porque la gente empieza a hablar y ni siquiera se ha parado a mirar qué es lo que ha sucedido de verdad, porque es muy fácil quedarte en un titular. Por el lado bueno, ya han habido unos cuantos casos que se han resuelto. Esto me parece fascinante gracias a las redes sociales, gracias a los investigadores de Internet. O sea, por ejemplo, el caso de Luca Magnotta, un chico que se dedicaba a, bueno, lo primero de psicopatía, hacer daño a animalitos en Internet y subirlo para luego acabar asesinando a una persona. Bueno, pues Primero de psicopatía. resulta que un grupo de gente en Internet vieron el vídeo de los gatitos y no podían permitirlo y ellos llegaron poco a poco investigando, pero investigando desde, por ejemplo, en el vídeo salía una aspiradora. Bueno, pues cogieron el modelo de aspiradora, buscaron el modelo, o sea, increíble, o sea, O sea, como los increíble. piteros para los arqueólogos, pero en versión ayudando Claro, es que realmente, ¿no? cada una de las cosas, la manta, ¿dónde la podían conseguir? Se metieron en eBay, ¿qué año estaba? Bueno, increíble. Y llegaron hasta la persona, se pusieron en contacto con la policía porque se dieron cuenta que esta persona ya había asesinado a una persona y iba a hacerlo otra vez. Ese caso realmente es apasionante y está resuelto por investigadores de Internet. O el de Gaby Petito, una chica que se fue con su novio con una van, lo típico, Road trip, ¿no? sí, eso, y era como una proto-influencer, o sea, quería comenzar, ¿no? El tema de subir contenido de viajes, desapareció y 3/4 de lo mismo. O sea, la gente empezó a decir aquí pasa algo, y se acabó resolviendo el caso. ¿Y cómo se resolvió? Pues el chico, o sea, el novio asesinó a Gaby Petito, la tiró en una zona de Estados Unidos, creo que, no sé si era Florida, pero era como muy pantanosa y tal, y luego se quitó la vida. Él. Oh, wow. Sí. Spoiler, acaba mal. Acaba muy mal. Es que a mí eso es lo que me deprime de los crímenes, que surgen del true crime, que siempre acaba mal. Joder. No hay... No, estaba vivo al final. No, eso no pasa. Bien. Pocas veces. Bueno, ¿alguna vez? Alguna vez. Oh, wow. Esos son mis favoritos. En mi caso Bien. no. En mi caso siempre están muertos. Ya, aunque sea de viejos o viejas, o sea, no hay problema. En tu caso siempre acaba mal. Sí. O bueno, bien, depende. Nunca Sí, se sabe. depende. Bueno, pues aprovechando vamos a aprovechar también para ir hacia el futuro. Y bueno, la primera pregunta es especulación, cosa que ya sabemos que no mola, pero desde donde queráis y podáis. ¿Cómo creéis que evolucionarán los crímenes en el futuro y qué nuevos desafíos podrían llegar a surgir para los investigadores? ¿Yo? Bueno, la verdad es que me coge bastante a contrapié. Ya soy consciente de todo el boga que está de todo el tema del true crime. Siempre pienso que quizá la gente va a acabar aprendiendo de los true crimes y con lo cual eso va a complicarlo todo más. La gente tiene que aprender, me imagino, para que les pillen menos. Pero aparte de eso, no, la verdad es que no sé cómo va a ir evolucionando. Pero eso es Supongo que las motivaciones, como ya he dicho antes, serán siempre muy, muy similares. Y las maneras de resolverlo, pues supongo que irán evolucionando, pero siempre pasando por los mismos pasos. Claro, al final una de las complejidades tanto del true crime como de la arqueología sería ver qué hay de universal y qué hay de particular en el ser humano, ¿no? ¿Te imaginas que lo resolvemos? Estaría todo guapo, ¿eh? Pero no creo. En tu caso, Marta, ¿cómo crees que... ¿A dónde vamos? Bueno, o sea, te quiero responder a ti como que la gente va a aprender, por un lado, o sea, ya ha habido muchos casos de gente que ha escogido o se ha inspirado en Dexter, cosas así. La gente es muy, no sé cómo decirlo, muy aventurada. Pero también es verdad que, o sea, y esto es a título personal, una persona que quiere cometer un crimen, o sea, simulando otro crimen o películas y tal, le acaban pillando porque es en plan, de verdad te creías que te vas a salir con la tuya, amigo. O sea, es que no. Entonces, por parte de la evolución, evidentemente, a día de hoy es mucho más difícil matar o que no te pillen, porque estamos súper controlados. Es que eso es una realidad. O sea, te pueden mirar hasta el ticket del metro, ¿sabes? Para investigar el caso. Pero también va a evolucionar y ya se está viendo con crímenes en la red,
pues todo lo que tiene que ver con extorsión y que ya ha empezado, ¿no? O sea, aquí en España 3 abuelitos resultaron asesinados porque estaban pagándole dinero a un señor que decía ser un enamorado, ¿no? O sea, un señor le dijo a una señora por Facebook: soy un capitán de la armada de no sé qué, no sé cuánto, pero estoy metido en Afganistán, por favor, envíame dinero. La señora empezó a enviar dinero hasta que perdió tanto dinero que tuvo que pedir dinero a un prestamista. Y el prestamista acabó matando a esa señora. O sea, y todo eso por internet. Vaya. Hostia, se vienen cositas, como dicen los influencers. Vale. ¿Vosotros creéis que, en este caso, Xavier, creéis que el estudio de los crímenes del pasado podría ofrecer lecciones valiosas para prevenir delitos o situaciones futuras? No lo sé, la verdad es que también es otra pregunta que me coge Es que con esto es muy gracia. difícil. No, me imagino que yo creo que no. Lo que sí es verdad es que te da pie a reflexionar y ver las relaciones como eran entre grupos a veces y a veces como eran dentro de la misma comunidad. A ver, como decía yo también antes, que quizás se repiten algunos patrones y que siempre se cometen crímenes por lo mismo, o por envidia, por amor o por lo que sea. El amor es difícil de establecer, pero por ejemplo la envidia, los robos, etcétera, etcétera. Bueno, para ver que venimos de algo muy parecido a lo actual, como mucho. Mm, Sí, y eso sí, somos actualistas. Quizá nos estamos equivocando completamente, Quizá pero no, por lo que sea. Qué fuerte, claro, es que siempre en la inopia. Oye, ahora una pregunta de obligada mm, pregunta. ¿Tú crees que se resolverá el crimen de Otzi? no. Nunca sabemos el nombre de las personas, de la persona que lo hizo, aunque hay una película de hace poquitos años que ganó algún premio en Cannes y todo, y que estaba muy bien, y ahí te ponen cara a quien mató a Otzi, pero ¡Ey! Desconozco, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? no me acuerdo. ¿Me la podrás pasar? Después te lo paso. Gracias. ¿Podemos explicar quién era Otzi? ¿Qué pasó ahí? Sí, por favor, Para el maestro. morbo. Sí. ¿Quién era Otzi? Mira, un poco de true crime también. Otzi era un Irresoluble. señor, digamos que de avanzada edad, creo que tenía sobre unos 40 y algo. De avanzada edad es mi edad, pero bueno, en esa época digamos que ya tenía la vida ya muy, muy hecha, que lo encontraron unos excursionistas en el año 91, si no me equivoco, en el Valle de Otzal, en Suiza, y lo encontraron. Primero pensaron que era una víctima de la Segunda Guerra Mundial, que si era de algún avión, alguna cosa por el estilo. Después ya vieron enseguida, por todo lo que le acompañaba, que era prehistórico, pues era de la edad, era del Calcolítico, de unos 3000 antes de Cristo. Y lo bueno es que Otzi quedó congelado. Ahora mismo lo puedes ir a visitar a Bolzano, en Italia, está dentro de una nevera, porque tiene todavía tejidos, puede hacer análisis de sangre, etcétera, etcétera. Y tenía una serie de lesiones importantes. La primera que encontraron, aunque les costó bastante, porque tuvieron que hacer, claro, cuando tienes un cuerpo en huesos, tú ves una flecha clavada en el hueso. Pero cuando tienes un cuerpo con piel todavía, que además se había quedado como muy acartonada por el hielo, tuvieron que pasarlo por rayos X y vieron que tenía una flecha en la espalda que le había sesgado una arteria, que probablemente con esa había muerto en media hora. Pero pues han podido ver que tenía cortes de defensa, por ejemplo, en la mano, y han podido ver que por la coagulación de la sangre era relativamente reciente, aunque también tenía lesiones un poco más antiguas. Pero puedes ver por coagulación, claro, en este caso es primera división, aquí es deluxe, aquí tienen sangre, tienen de todo, tienen piel, Oh, es una El pasada. sueño húmedo de un cualquier... Otzi tiene hasta 50 tatuajes. oh, wow. Es impresionante, claro. Probablemente se acaba de publicar un artículo que incluso en el Paleolítico parece que también llevaban algún tipo de piercings en la boca. Con lo cual, esta gente eran chulos. exactamente ¿Me igual podrías que pasar? nosotros. Sí, claro. Gracias. Y la verdad es que es muy interesante. Y Otzi, pues claro, lo encontraron escapando de algo a 3000 metros de altura, en medio del hielo y de la nieve, y estaba escapando. Y por el polen que tenían los pulmones, vieron que llevaba escapando horas, porque había subido y bajando a mucha altura. Era alguien que físicamente estaba muy fuerte y había estado escapando probablemente días de algún hecho. No sé si lo había hecho él o a su comunidad y él se consiguió escapar y lo estuvieron siguiendo hasta que finalmente le flecharon por la espalda
y cayó muerto. Qué fuerte. Se calcula que en una media horita después de recibir el impacto tuvo que morir como máximo. Pero bueno, tenía de todo. Han podido ver desde hollín en sus pulmones, o sea que estaba en cabañas o que quizá trabajaba con cobre. Bueno, se han hecho filigranas con Claro, Otzi. porque un cuerpo así no se puede hacer una autopsia como la que conocemos porque tiene que preservarse, Claro, ¿no? Otzi está en una nevera y tú pasas a verlo unas cuantas veces, hay cola y no puedes tocarle más de la cuenta. Cada vez que lo sacan, todo el mundo va para no contaminarlo, Qué completamente blindado, porque está mejor conservado que cualquier momia, por ejemplo, peruana de hace 600 años, Ya. o momias subactuales, digamos. A veces pasa que en un cementerio abre una caja y alguien de hace 70 años está momificado de manera natural. Otzi tiene mucho más, porque es la única momia fresca que tenemos. Se llama fresca, aunque suene un poco raro, Ujú. porque conserva, podríamos decir, que fluidos, en cierta manera. Es que es muy heavy, ostras. El hielo, el permafrost, el mejor sea, amigo del arqueólogo. ¿Y cuántos años tiene ese cuerpo? Ese cuerpo pues tiene unos 5.000, es de 3.000 antes de Cristo. Madre mía, qué Sí, sí. fuerte. Hay un museo en Bolzano completamente dedicado a él, en Es el que norte de claro. Italia. Y O sea, lo que tiene que haber en bestial. el permafrost ahí escondido debe de haber cosas increíbles, A ¿no? veces han aparecido porque este señor encontraron su bolsa de cuero con su carcaj, digamos, con sus flechas, herramientas, todavía con los mangos de madera conservados. Claro, pueden ir apareciendo cosas y de hecho apareció Otzi por el deshielo. Actualmente tú vas al sitio que esa gente en el vídeo que hicieron cuando lo encontraron, que lo estaban intentando sacar, a lo bruto, te mueres cuando ves algunas imágenes, porque pensaban que tenía 4 días, como quien dice. Ese sitio donde pusieron una especie de pedestal en homenaje a Otzi, ahora no hay nieve en kilómetros. Claro, se está retirando y están apareciendo. Ha aparecido sin cuerpo, pero ha aparecido, por ejemplo, un carcaj también, una bolsa llena de flechas, de cuero, etcétera, etcétera, con las flechas de madera, que no se conservaría. O en Dinamarca recientemente también encontraron un lote de, sí, también un carcaj y creo que no sé si alguna espada, algo así. Van apareciendo cosas, claro. Por Hace el nada deshielo. vi la noticia esta de que encontraron como un mamut bebé. Sí, van Totalmente apareciendo. conservado, ¿no? Mm. Aquí sí que se vienen cositas. Qué fuerte, ¿eh? Claro, claro, esto va a Sí, el estar muy cambio guapo. climático en ese sentido nos regaló a Otzi. Ya, wow. Algo bueno tenía que tener. Algo bueno. Al menos para los arqueólogos. Sí. Bien, ¿hay algún otro caso parecido? Sí. También conservado, ¿no? No Hay es cositas Bueno, pequeñas, objetos que se han conservado por suerte, cosas como así. arcos, los pequeños arcos. ¿no? Después en la Edad del Hierro también hay yacimientos, por ejemplo, en Cataluña, donde se conserva la madera, han aparecido arcos y cosas así. Es muy interesante, pero que haya una persona como tal, como Otzi, solo le tenemos a él, digamos. Oh, sí, qué fuerte. Qué fuerte. Este es el true crime quizá más antiguo Sí. que conservamos. Me parece apasionante, la verdad. Claro, saber quién era ya está fastidiado, ¿no? Claro, ¿Quién? por el utillaje que llevaba y que tenía una hacha de cobre que era de bastante distancia, la materia prima probablemente era alguien de cierto estatus en su comunidad. Ujú. ¿Y de dónde venía? También se han hecho estudios de estroncio para ver por dónde se movía. Él era de la región, él era de ahí mismo, pero en cambio muchos de sus materiales venían de lejos, con lo cual es probable que eso dé peso a la hipótesis de que era alguien de cierto estatus, porque tenía materiales que habían llegado de centenares de kilómetros. Esto es en la zona casi austríaca de Italia y tenía su hacha o el material para hacer la hacha venía de la Toscana, con lo cual son centenares de kilómetros. O sea que para conseguir ese bien de prestigio debería ser alguien. ¿Escapaba porque era alguien o escapaba porque había hecho algo? Eso ya. Ojo. Qué fuerte. ¿Y de quién escapaba? Claro. Wow. Qué fuerte. ¿Y alguna cosa, Marta, que te gustaría añadir sobre el mundo del true crime, sobre el mundo de los crímenes en sí, sobre cómo tú lo abordas? Bueno, no, simplemente que creo que tenemos que tener un poquito, bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Durante todo un poco de responsabilidad a la hora de contar las cosas, creo. Y que yo también me equivoco muchas veces y que todo el mundo nos podemos equivocar, pero creo que es algo que se tiene que abordar desde que son personas, ¿sabes? Que me he encontrado situaciones bestias también. Gente que me ha pedido por favor que no cuente el caso porque no quieren ver
en una pantalla o en un YouTube su caso y revivirlo y todo eso. Y creo que al final, pues sí, pues también es historia, también son personas y que hay que darle su lugar también. Es una cosa que suelo decir bastante. Y por otro lado, y esto lo digo aunque nadie me haga caso, pero que tristemente en España, pues eso, los casos prescriben y es un asco. Porque hace muy poquito, o sea, lo que te estaba comentando antes, en los años 90 fueron años negrísimos para España, y si ahora esos casos no prescribieran con la tecnología que tenemos ahora, con todo el avance, pues se podría solucionar muchas cosas, pero no se puede. Así que... Disculpa mi desconocimiento absoluto en la materia, ¿cuánto tarda en prescribir un caso? 21 años si no se abren diligencias. Por ejemplo, casos como las niñas de Alcácer, Elena Jubán, que son como célebres, por así decirlo, lo que se hace cada 2 por 3 cuando están a punto de prescribir, aparece una noticia nueva de repente. No, han encontrado... Eso realmente no lo hacen, no hay nada nuevo, simplemente que no quieren que ese caso se cierre, aunque para las personas acusadas ya no hay posibilidad de que esas personas vayan a la cárcel. Pero es para, bueno, que se siga investigando de alguna forma. Para resolverlo, aunque sea para dar paz a las personas que... Bien, y una pregunta que me ha quedado también un poco en el tintero. ¿Cómo es la acogida? Tú que tienes, claro, cuando trabajas en YouTube o en redes sociales, tienes un contacto directo con la gente, no es tanto como cuando haces pues, un podcast, a lo mejor es más, queda más en la distancia, te escuchan y ya. ¿Cómo es la acogida de la gente de los casos? La verdad, a ver, sí que es verdad que hay que filtrar un poco porque todo el mundo tiene una opinión, pero la verdad es que mi comunidad es muy bonita, pero creo que también es por el respeto, ¿no? Que he tenido. Sí que es verdad que yo soy mucho de dar mi opinión y a veces cuando das la opinión, si tira para un lado o por otro, pues la gente le suele ofender, pero siempre que se haga con el respeto hacia las personas y dando el lugar, la acogida suele ser buena. Ya te digo, o sea, a mí me piden casos todas las semanas y casos que digo, es que esto no voy a contar, ¿sabes? Casos turbios, ¿no? Casos demasiado turbios que es que no te... A ver, también es verdad que a la gente, si le gusta cómo narras, de repente quiere que lo narres todo. ¿Sabes? Quiero escucharte siempre, quiero que seas la voz de mi Siri, por favor. Entonces, no sé. Pero sí, pues la verdad es que por mi parte la acogida es buena y sí, y la verdad es esa ansia de saber, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué pasó? Investígalo. Porque sí que es verdad que hay mucho trabajo detrás de investigación, sobre todo porque no te puedes quedar con 2 revistas de repente, 2 periódicos, porque literalmente que me he encontrado cosas contradictorias, sobre todo cuando son antiguos, ¿sabes? Qué fuerte. Entonces, pues... Te preguntaría cómo lo resuelves eso, pero creo que nos quedamos sin tiempo. O sea, ¿cómo lo resuelves? O sea, pues contando, o sea, cuando me pasan ese tipo de cosas, pues digo, pues tal medio dice esto, pero tal medio dice lo otro. Porque hay, de verdad, por ejemplo, remarcándolo. Claro, hay casos como el que te contaba antes, el de los Galindo, que literal, claro, como es bastante antiguo, es que las fuentes dicen cosas totalmente distintas. Hay que, bueno, ser lo más empírico posible. En nuestro caso, la verdad es que el primero que excavas, así un muerto, una muerta, cuando eres estudiante sí que te marcan mucho, seguramente sea el que más. ¿Cuál fue el tuyo? Tu primera vez. He excavado en cuevas, he excavado en castillos, he excavado en muchos sitios y los primeros siempre son, te los llevas a casa, ¿no? Son como muy figuradamente, claro. Te los llevas para siempre. No tengo nada. Te los llevas un poco para siempre. Pero después yo estuve excavando en 2008 en un sitio en Caravaca de la Cruz que excavamos 1500 muertos de hace 5000 años. Después de 3 días... Ya eran cosas. Eran huesos y ya está. Sí. Y después pues vas excavando y son huesos. Lo documentas igual de bien que el resto, lo haces todo igual de bien que el resto, los tratas igual, que es un material arqueológico que tratas igual de bien que el resto de materiales arqueológicos, pero ya, quieras o no, es tu día a día. La parte emocional se diluye en la rutina. Sí. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias por vuestros testimonios. Es curioso porque ha salido un poco, o sea, se ha mencionado, ¿no? Ha sido un poco un hilo conductor que las motivaciones a lo largo del tiempo para cometer crímenes tal vez no hayan cambiado, pero como bien decías, nunca lo sabremos. Así que muchas gracias, pero este caso de True Crime quedará abierto. Lo siento. En serio, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno,
A nuestros oyentes, gracias como siempre por seguirnos. Y no os olvidéis, aquí el espacio publicitario, de seguir a la Fundación Palar, a National Geographic y a mí, Candelius Funk, si queréis estar al día de las noticias arqueológicas, paleontológicas y mucho más. Y nos vemos en el próximo.